Muy bien. Como lo hacemos siempre, vamos a iniciar con nuestra sesión de plegarias. Las plegarias de aspiración. Muy bien. Recordemos siempre el objetivo de las mismas, como punto de partida el reorientar a nuestras vidas y hacerlo recurrente y cotidianamente hacia una dirección que contemplamos y concebimos genuinamente positiva y segura, y que naturalmente en el contexto de nuestra tradición, la del Buda Dharma, se codifica alrededor del concepto del refugio, que al mismo tiempo dividimos, como bien saben, en la estructura de la triple joya y de las tres raíces en el contexto de la tradición del tantrismo indotibetano. Las tres joyas siendo la joya del Buda, la joya del Dharma y la joya de la Sangha o de la comunidad espiritual, y las tres raíces siendo la figura del Lama o la Lami, la figura del Yiram y la figura de los protectores del Dharma en términos generales, conjuntamente con una variedad de figuras que asociamos a la budeidad, que llamamos dakas o dakinis. ¿Sí? La primera estructura señala el objetivo del camino, la actualización de la conciencia omnisciente y compasiva de un ser plenamente actualizado, por el que se comprende aquel o aquella que ha trascendido del todo el velo de las aflicciones y lo ha hecho de forma estructural, definitiva e irreversible, pero al mismo tiempo que ha trascendido lo que denominamos el velo a la omnisciencia, siendo o centrándose y refiriéndose a las impresiones y tendencias más sutiles que restan en la conciencia antes del logro de la plenitud del despertar. La joya del Dharma representa la metodología que nosotros seguimos y abrazamos para poder arribar y reclamar ese objetivo. Primariamente el triple entrenamiento superior, el de la disciplina ética o moralidad, el del adiestramiento en torno a la funcionalidad mental, el samadhi, y el cultivo de la sabiduría que llamamos aquella que penetra y discrimina o prajna. ¿Se acuerdan? Al mismo tiempo, ese triple entrenamiento superior es una síntesis del noble octuple sendero que recientemente tuvimos la oportunidad de dilucidar en el propio contexto del Vipassana, específicamente de la aplicación de la atención a los fenómenos y en estos a las cuatro nobles verdades. Recuerden, el noble octuple sendero pertenece a la última de las mismas, la del camino, Marga. ¿Sí? Y finalmente tomamos refugio en la comunidad espiritual, primero en aquella constituida por los que han logrado liberarse de la existencia cíclica de la vida condicionada, porque naturalmente a estos o estas les contemplamos como un refugio confiable. Secundariamente, aquellos que han desarrollado la mentalidad heroica que llamamos bodhicitta, la férrea aspiración de reclamar el despertar no solo en el propio beneficio, sino en el de aquel de los que nos rodean, el refugio en el entorno más confiable, pues se centraría en la figura de aquellos que han alcanzado la meta del sendero, los Budas, y siempre señalamos también como un elemento importante la comunidad de amigos y amigas que en el sendero y camino nos inspiran y ayudan, dado el hecho de que pues es un camino que naturalmente requiere o se beneficia de la colectividad. ¿Sí? Generamos la mentalidad altruista, la bodhicitta, en su primaria dimensión, que es la de aspiración, la mera, ¿verdad?, motivación y deseo de lograr el despertar, las cualidades que le acompañan para contar con una variedad de herramientas que nos permitan ser de mejor beneficio a otros y hacerlo rápido porque así lo necesitan. Y la bodhicitta de aplicación, que es el involucrarnos en las actividades propias del héroe espiritual o la heroína espiritual para lograr este objetivo. Cultivamos los pensamientos inconmensurables que naturalmente animan y fortalecen la bodhicitta, la bondad amorosa, la compasión, el regocijo y la imparcialidad. Generamos un medio de apreciación del trascendente valor que derivamos del Dharma
ofrendando a la comunidad de aquellos que lo resguardan y transmiten el universo entero. Y finalmente, le solicitamos que nos instruyan, que nos enseñen, ¿verdad? A pesar de nuestras limitaciones. ¿Ok? Recuerden, esto es en extremo importante, como mentalidad generarse al ingresar al cultivo de las tres sabidurías. Bien. Sanje chudan tsuchi chunan la chanchu bardu dakni kyapsuchi kyaptu chinzo gipe sunam ki drula penchi sanje jupashu. En el Buda, el Dharma, en la Asamblea Suprema, tomo refugio hasta alcanzar la iluminación. Que el mérito de mi generosidad y otras acciones virtuosas me lleve al despertar para el beneficio de todos los seres. En el Buda, el Dharma, en la Asamblea Suprema, como refugio hasta alcanzar la iluminación. Que el mérito de mi generosidad y otras acciones virtuosas me lleve al despertar para el beneficio de todos los seres. Semchen tamche dewa dang, dewe judan dempar gyurchi, dunyel dang, dunyel gi, judan jelwar gyurchi, dunyel mepe dewa dampa dang, mi jelwar gyurchi, nyering chadang nidan jelwe tanyon chempola, nepar gyurchi. Que todos los seres obtengan la felicidad y sus causas, que sean libres del sufrimiento y sus causas, que nunca se vean separados del gozo sublime, libres de sufrimiento, que moren en la gran imparcialidad, libres de apego y aversión hacia aquellos que les son cercanos y lejanos. Y ahora la ofrenda del universo. Otra vez. Que todos los seres obtengan la felicidad y sus causas, que sean libres del sufrimiento y sus causas, que nunca se vean separados del gozo sublime, libres de sufrimiento, que moren en la gran imparcialidad, libres de apego y aversión hacia aquellos que les son cercanos y lejanos. La ofrenda del universo. Frente a nosotros, la comunidad de seres despiertos en su cuerpo beatífico. En nuestras manos, el universo entero, codificado a través de la figura del Monte Meru, el Axis Mundi, los 4 continentes, el océano que los circunda, el sol y la luna. Transformamos esta ofrenda en luz y claridad. Imaginamos se funde en Budas y Bodhisattvas, quienes lo reciben y aceptan con apreciación y humildad. Sashi pechu chushin metu tram rirab linshin yide gempadi sanje shindu mikte bowayi druke namdak shindu chupasho. Perfumo la tierra con incienso, la decoro con flores, adornada con el Monte Meru, los 4 continentes, el sol y la luna. Concebida como una tierra búdica la ofrezco para que todos los seres gocen de esta tierra pura. Y finalmente solicitamos la instrucción liberadora. Semche namki sampadang loyi cheraki tarwar chechun tumong tepayi choki korlo korduso. De acuerdo con la intención de los seres y según sus distintas capacidades, por favor giren la rueda del Dharma de los vehículos mayor, menor y común. Muy bien. Vamos a empezar entonces con la yoga de las 9 respiraciones. Para esta nos ponemos derechitos con nuestra espalda erguida y nuestra cabeza en equilibrio o balance. Comencemos por evocar una imagen mental de nuestra forma física. Y
para ello, introspectivamente, recorramos a la misma desde la coronilla de la cabeza hasta las plantas de los pies. Imaginemos cómo ésta se transforma en una silueta luminosa y translúcida ausente de sustancialidad, con la forma y la postura de los 7 puntos comúnmente asociada al Buda Vairochana. En nuestro medio surge el eje primario del sistema de energía sutil constituido por el canal central, el Avaduti, así como por los 2 canales adyacentes, el masculino Rasana y el femenino Lalana. Al primero le concebimos como una espiga luminosa de color azul profundo no más gruesa que el dedo meñique de la mano, como un tallo hueco de bambú. Recordamos parte de ese punto, localizado 8 dedos por detrás del leño original del cabello, el Avaduti, el canal central, donde este se abre y extiende como un embudo, como un cono a la punta de un mosquetón. Baja ligeramente por enfrente y paralelamente a la columna vertebral, culminando en ese punto 4 dedos por debajo del ombligo, donde el mismo se cierra y redondea como la punta de un bastón. Los 2 canales adyacentes parten de las fosas nasales, se extienden y suben hasta la coronilla de la cabeza, donde se encorvan como el cuello de un bastón, bajando paralelamente al canal central con el que se conectan en ese punto 4 dedos por debajo del ombligo. El canal masculino de color blanco y el femenino de color rojo, el primero a la derecha del canal central para los hombres, y la posición inversa correspondiente a la fisiología sutil de las mujeres. Y así nos involucramos con la yoga de las 9 respiraciones. Acompañamos esa forma especial de respirar, la del jarrón, ánfora o vasija. En la misma al inhalar intentamos saturar la totalidad de nuestra capacidad pulmonar. Procedemos con la aplicación de la yoga de la retención de la respiración, volteando la atención sobre de sí misma. Así descansamos en el estado mental emergente, más profundo, atento y concentrado. Subsecuentemente exhalamos con fuerza como si disparásemos una flecha a través de un arco. Así decantamos 30% del prana presente en la parte superior del cono pulmonar, correspondiente a lo que conocemos como los vientos contaminados, de los que dependen las funciones dualistas y aflictivas de la mente o conciencia, tanto las positivas como las negativas y neutras. Simultáneamente fortalecemos al viento de sabiduría, el Yeshe-Lung, que sabemos desde el momento de la concepción hasta la transición del morir reside en el medio del canal central y del cual dependen las altas funciones de la cognición. Hacemos esto 3 veces para el canal masculino, trabajando con su particular energía, la blanca, 3 para el femenino, la roja. Y culminamos con la aplicación de la yoga de la gran vasija, el Bumpachen, en la que inhalamos simultáneamente energía de color azul. Retenemos la respiración mientras giramos el estómago 7 veces en el sentido de las manecillas del reloj y 7 veces en el sentido contrario. Mezclamos así los vientos kármicos con el de sabiduría en el canal central. Y así purgamos al mismo. Exhalamos con fuerza y repetimos el proceso 3 veces. Presionamos con la yema del pulgar la primera falange del dedo anular, le abrazamos en el gesto conocido como el puño adamantino con los dedos índices ligeramente extendidos. Con ellos presionaremos las nadinas de las fosas nasales y ese punto de acupresión, 4 dedos por debajo de la axila en el medio del torso. Y con esta instrucción llevemos a cabo la yoga de las 9 respiraciones.
Citemos a la meditación de estabilidad, comenzando por la práctica y la recolección del respirar. Recordemos sus instrucciones sucintas y esenciales. Cualquier idea, sensación o estímulo que en nosotros surja, la observamos y liberamos. Consciente y lúcidamente intentamos dejarla pasar sin elaborar sobre de la misma. Con suavidad y naturalidad volvemos la atención o recolección sobre el flujo natural de la respiración. Simultáneamente atendemos a la esfera de las sensaciones táctiles, en especial aquellas naturalmente asociadas a la respiración, comenzando por la relajación. Así recorremos a nuestro cuerpo desde la coronilla de la cabeza hasta las plantas de los pies. Y ahí donde hallemos e identifiquemos cualquier elemento o rastro de ansiedad y tensión, lo relajamos. Si se nos facilita y como un medio hábil a inhalar, imaginamos en nosotros penetra luz y claridad. Concebimos como la misma se vierte sobre de esos puntos de tensión y ansiedad. Al hacerlo, los ilumina, los distiende y relaja. Y al exhalar, imaginamos esa tensión nos abandona, como vapor de agua que espontánea y naturalmente se diluye o desvanece en el vacío. Mantengamos a nuestra recolección o presencia mental firmemente asida sobre el objeto de concentración, el respirar, mientras cultivamos una actitud de atención introspectiva, dirigida hacia la emergencia de los diferentes obstáculos que sabemos dificultan, obstruyen y así obnubilan a la práctica, sobre los que aplicamos sus respectivos antídotos. De experimentar extremidad nos concentramos en exhalación. Lo hacemos en la sensación gradual o progresiva de tranquilidad y relajación que le acompaña. Y de ser presas de la lasitud, del hundimiento mental, el sopor o el sueño, nos concentramos en la inhalación. Lo hacemos en la viveza y alerta, en la claridad mental que ésta propicia. Así orientamos a nuestra mente y cuerpo hacia su estado natural, del todo relajado, libre de tensión, estable y quieto, dotado de claridad y de alerta, de una actitud de vigilancia. Atendamos a la respiración sin aferramiento o constricción y simultáneamente sin distracción. Establezcamos una transición entre la agitación o el cansancio de la tarde-noche y el estado mental de atención y concentración necesario para el cultivo de las tres sabidurías. La sabiduría del escuchar, que nos conduce a la transformación conceptual; la del análisis y la investigación, que nos permite fortalecer a la experiencia directa; y la de la meditación, que nos conduce y culmina a la plenitud de la integración. Con esta instrucción presente en silencio y por unos minutos, fortalezcamos esta primaria dimensión y aspecto de la práctica. Así, toda la atención sobre el respirar.
Recorramos a nuestro cuerpo desde la coronilla de la cabeza hasta las plantas de los pies. Y donde hallemos o identifiquemos cualquier elemento o rastro de ansiedad y tensión, relajémoslo. Al inhalar, imaginemos en nosotros penetra luz y claridad. Concibamos como la misma se vierte sobre esos puntos de tensión y ansiedad. Al hacerlo, los ilumina, los distiende y relaja. Y al exhalar, imaginamos esa tensión nos abandona, como vapor de agua que espontánea y naturalmente se diluye o desvanece en el vacío. Fortalezcamos la estabilidad, ese estado y condición mental profundamente imbuido de la continua presencia de la atención. Para ello observemos la natural expansión y contracción del diafragma y del abdomen, la cercana relación presente entre ese movimiento y el de la respiración. A inhalar observemos si el ciclo es largo, si es corto, si es profundo, superficial, haciendo lo mismo con la exhalación mientras simultáneamente atendemos a la mera sensación de contacto de nuestro cuerpo con su asiento. De experimentar excitación nos concentramos en la exhalación y de ser presas de la lasitud, la inhalación.
Finalmente acentuemos a la viveza, alerta y claridad de la atención. Para ello observemos el ingreso y salida del aliento por la punta de las narices o el labio superior. La natural sensación de contraste en la temperatura del aliento al entrar y escapar por las fosas nasales. Y si se nos facilita como un medio hábil la presencia de una pequeña esfera luminosa o ticle en el medio del entrecejo en la que suavemente focalizamos la atención. Una vez más de experimentar excitación nos concentramos en la exhalación y de ser presas de la lasitud, la inhalación. Toda la atención sobre el respirar. Cualquier idea, sensación o estímulo la observamos y liberamos. Conscientemente la dejamos pasar sin elaborar sobre de la misma. Con suavidad o naturalidad volvamos la atención o recolección sobre el flujo natural de la respiración.
Ahora gradual y suavemente transitemos hacia la meditación discursiva, reconociendo en la misma un natural complemento a la práctica de la estabilidad. Y así evoquemos a los 4 pensamientos que orientan y motivan a nuestra mente hacia el despertar. Comencemos por lo preciado de la vida humana. Reconozcamos su rareza, en realidad, lo difícil que es obtenerla. Sus 8 libertades, las 10 riquezas, lo fácil que es perderla, su fragilidad y transitoriedad, y así, la gran más breve oportunidad con la que aquí contamos para intentar imprimir y dotar a nuestras vidas una dimensión y sentido de genuino significado, la que naturalmente asociamos a la consecución del bienestar genuino, a través del medio del estudio y la práctica del Buda Dharma. Atendamos a la muerte y la impermanencia. Como todo cambia y se transforma instante a instante, momento a momento, y como en realidad nada y nadie duran para siempre. En especial, señalemos a nuestra propia condición mortal y como la única variable del todo certera y segura en la vida es la de nuestra propia transitoriedad, de la que en realidad desconocemos de qué manera, en qué momento se exprese o manifieste. Con base en ello, intentemos pensar o reflexionar en torno a lo que debiese ser genuinamente importante o prioritario, significativo en nuestras vidas. Aquello que nos aporte bienestar, paz y felicidad duradera. Contrastemos a la misma con su impostor, el mero placer hedónico, el sensorialmente condicionado, siempre y por definición temporal y relativo. Lo que nos pueda preparar para la muerte es siempre cercana, inminente e inesperada, tan solo el adiestramiento mental. Y lo que podamos llevar con nosotros durante la compleja y difícil transición, la del morir, tan solo la eterna continuidad de la mente o conciencia y con ella sus diversas impresiones, hábitos y tendencias. Determinémonos a fortalecer aquellas positivas o virtuosas, así como debilitar, inhibir y eventualmente trascender a las negativas, las no virtuosas. Para ello exploremos a las causas y sus consecuencias. Entendamos como nuestro presente es el natural resultado de nuestra actividad pasada, la de mente, palabra y cuerpo. Y como nuestro futuro será el efecto de la suma de nuestra actividad pasada y presente. Como todo lo que hacemos, pensamos y decimos se torna así en significativo. Haciéndonos del todo esto es plenamente responsables de nuestra propia vida y vidas, y en especial de la experiencia que de estas derivamos, siempre personal, íntima y subjetiva. Finalmente comprendamos las limitaciones que son propias y endémicas al samsara, la existencia cíclica, la vida condicionada por la matriz de la ignorancia, el apego y la aversión. Como en esta todos los seres sufren, como experimentan y transitan por un sinnúmero de dificultades, conflictos y problemas, de la misma manera que nosotros. Podemos empatizar con estos, conocemos la experiencia del sufrir, y naturalmente desearíamos ser capaces de ayudarles, mas reconocemos nuestras limitaciones presentes para hacer y lograr esto. Y es con ello en mente que volteamos nuestra atención en la dirección del refugio. Y así nos determinamos a establecer una orientación auténticamente positiva y segura en la vida, la que simbolizamos a través de la triple joya. Tomamos refugio en el Buda. Lo hacemos no tan solo como un hombre o persona, sino como alguien que representa la naturaleza abierta y clara de la mente, así como sus diversos potenciales evolutivos. Tomamos refugio en el Dharma,
como un compromiso para integrar y poner en práctica las instrucciones de vida, desarrollo y cultivo que el Buda nos aportó. Tomamos refugio en la Sangha, la comunidad compuesta primariamente por aquellos genuinamente avanzados en el sendero, los despiertos, los Budas, los liberados, a los que llamamos Arhats, los héroes o Bodhisattvas. Simbólica e indirectamente la comunidad de amigos y amigas que en el camino nos inspiran y ayudan. Y a manera central la figura del Lama, el vínculo con el Dharma y el punto, donde esas cualidades coinciden haciéndose a nosotros presentes y así afirmamos. Dhamala Kyab Sun Chio, Sanjela Kyab Sun Chio, Chula Kyab Sun Chio, Gendunna Kyab Sun Chio, Dhamala Kyab Sun Chio, Sanjela Kyab Sun Chio, Chula Kyab Sun Chio, Gendunna Kyab Sun Chio. Asentamos nuestra intención, que es siempre la de escuchar con atención y concentración. Y nuestra motivación, que es la de hacerlo con el propósito de aprender nuevos métodos y medios, a través de los cuales podamos ser tanto de mayor beneficio a nosotros como en especial de mayor auxilio a aquellos que nos rodean. Con esta intención y en especial con esta motivación en nosotros presente, incorporemos y traigamos este espacio y lugar de nueva vez nuestra atención. Muy bien. Les recuerdo que esta semana estará con nosotros en residencia el venerable doctor Dorje-Lopon Hun Lee. La mayoría de ustedes le conocen, hemos tenido la enorme fortuna de que nos visite año con año. Se ha venido convirtiendo en una de las figuras más importantes, especialmente en Occidente, de la tradición Rikun Kagyu del budismo tibetano. Y bueno, ahora va a impartir el próximo viernes la conferencia Reconociendo la Naturaleza de la Mente. Y después, el fin de semana, sábado y domingo, nos va a impartir un seminario en torno a la transformación de la confusión en sabiduría a través de las 4 dharmas o instrucción y enseñanzas de Gampopa. Gampopa fue el discípulo principal de Milarepa. Y esta instrucción, la de sus 4 enseñanzas o las 4 dharmas, una de las más famosas de la tradición del Sutra Mahayana en general. Entonces, este viernes, reconociendo la naturaleza de la mente, y el fin de semana, cómo transformar la confusión en sabiduría, las 4 dharmas de Gampopa, ¿sí? La semana que entra tenemos un evento muy importante que estaremos coordinando y organizando conjuntamente con la Administración Central Tibetana en el Exilio, en conmemoración del 90 aniversario de su santidad el Dalai Lama, Tenzin Gyatso. Así que nos visita un grupo de monjes del monasterio de Drepung, de India, quienes van a estar llevando a cabo, ejecutando, elaborando el mandala de arena de Chenrezig de Avalokiteshvara. Esto es una gran bendición, además algo muy bonito de ver, ¿verdad? Esto lo vamos a estar auspiciando del viernes de la semana próxima, el viernes 29, al domingo 31 de agosto, ¿sí? Hemos comentado que es una celebración única en torno al cumpleaños del Dalai Lama, un mandala de arena que cobrará vida grano a grano como ofrenda a Chenrezig, el Buda de la compasión, figura central del budismo tibetano y personificación de la misericordia universal. Para el pueblo tibetano, su santidad el 14º Dalai Lama es su manifestación viviente, lo que convierte esta obra efímera en un tributo íntimamente ligado a su vida y legado. En la tradición tibetana, el mandala de arena es una representación sagrada del universo y de la mente iluminada. Cada color, forma y proporción responden a un significado espiritual preciso. Su elaboración es un acto de meditación colectiva que busca generar paz, equilibrio y compasión, recordando a quienes lo contemplan que toda existencia es transitoria. Para todos aquellos que desean presenciar uno de los símbolos más poderosos del budismo tibetano y celebrar la vida de uno de los líderes religiosos más influyentes y respetados del mundo, esta es una oportunidad única. ¿Sí? Lo vamos a estar auspiciando aquí en el anexo de Casa Tibet y la idea es que ustedes puedan venir y
meditar, ver cómo elaboran el mandala de arena y escuchar pues las explicaciones que los lamas estén dando en torno a la misma. ¿Ok? Esto va a ser 29, 30 y 31, que es el viernes, sábado y domingo de la semana próxima. ¿Ok? Y este fin de semana, la visita del venerable Lopon Dorje Jundi. Ojalá le aprovechen, es un estupendo, estupendo maestro. Y estoy seguro, no se van a arrepentir. Ya sea que participen presencial o a distancia. Muy bien, chicos. Hemos venido preparando de alguna manera la presentación del sendero a través de diferentes medios. Pero particularmente, y como es nuestra tradición, lo hacemos siguiendo la guía de una de las obras magnas de la tradición budista tibetano, particularmente asociada a aquella denominada la del modelo de la virtud, o la tradición también conocida como reformada del budismo tibetano. La tradición Gelugpa, la tradición de la Tsongkhapa, ¿sí? Quien sintetizara las 84,000 enseñanzas que el Buda nos dio o legó en una muy concreta y clara metodología de desarrollo evolutivo y cognitivo que conocemos como la de las etapas del camino al despertar, ¿sí? Elaboró 3 versiones de la misma, una versión sucinta, una versión intermedia y una versión extensa. Esta última, conocida como el Lamrim Chenmo. Chenmo quiere decir grande, Lam quiere decir sendero y Rim quiere decir graduado. Esto es la gran exposición de las etapas del camino al despertar. Lama Tsongkhapa retoma la instrucción de Atisha Dipankara, este gran maestro indio que en el siglo XI fue en buena medida responsable de detonar el renacimiento espiritual en Tibet. ¿Sí? Él escribió un texto muy famoso que se llama el Bodhipata Pradipam, una lámpara en el camino al despertar, en donde en continuidad de la tradición de instrucción de Nalanda, pues presentó esta aproximación al camino que conocemos como la del sendero gradual o graduado. ¿Sí? La gran exposición entonces del camino al despertar se divide en 3 diferentes dimensiones. Como saben, las instrucciones que se conciben propias para el practicante de capacidad inicial, las instrucciones que se plantean importantes para el practicante de capacidad intermedia y las instrucciones que se conciben centrales para el practicante de capacidad superior. ¿Sí? En buena medida hemos estado cubriendo las instrucciones o enseñanzas que son propias de los primeros 2 niveles, las que son características del practicante de nivel inicial e intermedio. Y ahora nos vamos a estar concentrando en aquellas que son propias del practicante de capacidad superior. Y para el practicante de capacidad superior, un elemento esencial es el cultivo de la mente altruista o la bodhicitta. ¿Se entendió eso? Muy bien. Ahora, lo que particularmente distingue a la tradición del vehículo amplio, la que también conocemos como la del héroe espiritual, el Bodhisattvayana, de la del vehículo fundacional, es precisamente el cultivo sistemático de esta particular mentalidad que se concibe indispensable para el logro pleno del despertar y la iluminación, que es la bodhicitta. ¿Sí? Los tibetanos le llaman Changchup Ki Sem, ¿sí? A la bodhicitta. Changchup Ki Sem. Sem quiere decir conciencia, y en este contexto se refiere todavía a nuestra conciencia aflictiva. Ki se refiere, o es una partícula que denota dirección hacia, ¿verdad? Y Changchup quiere decir despertar, iluminación. Entonces, Changchup Kisem se refiere a una mente o conciencia que se dirige y orienta, Ki, al reclamo de la plenitud del despertar y la iluminación. Es la misma connotación que tiene el término indio bodhicitta. Chitta quiere decir mente y bodhi quiere decir despierta. Una vez más, una mente o conciencia
que se oriente y dirige al despertar, pero lo hace movida por una motivación especial. Y eso es lo que llamamos la motivación altruista, la aspiración de lograr ese objetivo, pero no solo por el propio beneficio, ¿verdad? Las ventajas que de ello pueda el individuo derivar, individual o personalmente, sino para que a través de ese medio, de estas diferentes herramientas que naturalmente o habilidades que naturalmente acompañan al despertar, se potencialice nuestra capacidad para auxiliar y ayudar a otros. Naturalmente, dentro de la tradición budista mahayana, a esa mentalidad se le contempla y concibe como heroica. ¿Por qué? Porque se ve animada por la aspiración que naturalmente anima a una persona de motivación heroica, poner a otros por encima de uno mismo. ¿Sí? La razón por la que hacemos esto es dual. Primero, porque esos otros, se sabe, son muchos, mucho más que el uno. Y dos, porque naturalmente nosotros no nos encontramos solos en el camino. Y desde esa perspectiva, nuestro avance y desarrollo en el mismo también depende de la interacción que tengamos con otros. Así que su bienestar es naturalmente pertinente para el propio. No podremos del todo alcanzar bienestar supremo si éste no se vincula y liga al de los que nos rodean. ¿Se entiende esa idea? Como bien saben, existen diferentes tipos de lo que denominamos la mente altruista, o esa mentalidad excepcional que es la de la bodhicitta. Comúnmente las dividimos en dos, ¿verdad? La bodhicitta relativa y la bodhicitta absoluta. La bodhicitta relativa se refiere al sistemático cultivo de ciertas cualidades que se conciben esenciales en el camino, como son precisamente los 4 inconmensurables: la bondad amorosa, el reconocimiento del cómo todos los seres desean ser felices y lo merecen, la compasión, el reconocimiento del cómo todos los seres desean dejar de sufrir y también lo merecen, la imparcialidad, el reconocimiento de esa plataforma de comunalidad que unifica a todos los seres, que es precisamente la aspiración hacia la felicidad y el reclamo de la trascendencia del dolor, y la imparcialidad, ¿verdad? O la ecuanimidad, que se refiere al atender a todos por igual en consecuencia de entender esta motivación comunal. ¿Se entendió eso? Eso es la bodhicitta relativa. Y la bodhicitta absoluta, que se refiere a el entendimiento de la vacuidad y el surgimiento dependiente, que en el contexto de la tradición mahayana se conciben como la expresión primaria de sabiduría que libera. ¿Sí? ¿Qué es lo que puede liberarnos ulteriormente de la existencia condicionada? La trascendencia de la confusión, ¿verdad? La superación de la ignorancia. ¿Qué tipo de confusión e ignorancia? La que pues desconoce la ausencia de identidad intrínseca de las cosas, y en ese contexto su vacuidad, o el hecho de cómo todos los fenómenos emergen en dependencia de partes, condiciones y circunstancias. ¿Se entendió eso? Bien, conjuntamente la bodhicitta relativa y la absoluta representan los dos esenciales aspectos del camino. El primero de estos aspectos se finca en el cultivo y acopio del mérito, y el segundo de los aspectos del camino en el desarrollo de la sabiduría. ¿Sí? Esta es una forma de ver y abordar a la bodhicitta. Otra forma de ver y abordar a la bodhicitta tiene que ver con el hecho de que la primera dimensión de la bodhicitta es una aspiración, un deseo, ¿verdad? ¿De qué? De precisamente lograr el despertar en beneficio propio y colectivo. Y la bodhicitta de aplicación, que se refiere al momento en donde esa aspiración abandona el entorno de el mero deseo, ¿verdad? La mera aproximación ideológica, y se convierte en un compromiso vital con el que el individuo realmente se aboca a tareas que tienen por meta el beneficio de otros. ¿Hasta aquí me siguen? Ahora, naturalmente dentro del contexto de la tradición budista se concibe que el desarrollo y cultivo de la bodhicitta no es sencillo.
Y que para poder lograr dicho objetivo, pues necesitamos de herramientas eficaces. En buena medida, toda la práctica del Vipassana, como lo son las 4 aplicaciones de la atención, tiene por objetivo el desarrollo de la sabiduría, ¿sí? La correcta comprensión de la realidad. Pero a esa sabiduría le falta un componente, un elemento, y este componente y elemento que le resta lo seco, lo áspero, ¿verdad? Es precisamente el desarrollo de la bondad, el amor y la compasión, lo que exaltamos y cultivamos a través precisamente de la bodhicitta. Dentro del contexto entonces de la gran exposición de las etapas del camino al despertar, se señalan 3, bueno, podríamos inclusive decir 4 diferentes aproximaciones para lograr este objetivo, ¿sí? Entonces se nos ofrecen 4 metodologías naturalmente contemplativas, propias de lo que llamamos meditación analítica, para familiarizar a la mente, fortalecer y cultivar esta honda y profunda mentalidad. La primera es conocida como la metodología de las 6 causas y su consecuencia, ¿sí? Atribuida a un gran maestro indio llamado Asanga, quien viviese en el siglo IV de nuestra era. Y por cierto, uno de los grandes maestros de la tradición de la Universidad de Nalanda. La segunda es la metodología de los 4 puntos asociados al intercambio del uno con el otro, o igualar el uno con el otro, que se atribuyen al gran erudito y contemplativo indio Shantideva, quien viviera en el siglo VIII y que al mismo tiempo se erigió como uno de los más grandes representantes de la tradición budista de la Universidad de Nalanda. La tercera metodología es una fusión de estas dos, la de los 7, se les llama de las 7 causas y su consecuencia, pero para no confundirnos, son 6 causas que producen un efecto que es la bodhicitta, ¿sí? Y la metodología de los 4 puntos para intercambiar, igualar al uno con el otro. Esta es la práctica de los 11 puntos atribuida a Lama Tsongkhapa, el fundador de la tradición reformada del budismo tibetano, quien viviese en el siglo XV de nuestra era. Y, ¿verdad?, el padre de la tradición Gelugpa, y al mismo tiempo, pues, muy vinculado a la historia de los Dalai Lamas, porque un sobrino de Lama Tsongkhapa fue el primer Dalai Lama, ¿sí? Gendun Drupa. ¿Hasta aquí me siguen? Bien. Recordarán en términos generales que dentro del contexto del adiestramiento mental hablamos de 2 diferentes tipos de prácticas de meditación, entendiendo por las mismas poderosos instrumentos a través de los cuales buscamos un objetivo. ¿Cuál? La familiaridad. ¿Con qué? Con diferentes tipos de cualidades positivas. La meditación budista se divide en términos generales, lo saben bien, en el cultivo sistemático de la cercana aplicación de la atención centrada en la concentración y la cercana aplicación de la atención orientada hacia la discriminación, la penetración, la comprensión o el cultivo sistemático de la sabiduría. Específicamente aquella que lo que busca es dilucidar la ausencia de identidad intrínseca o señalar la carencia de realidad sustancial de todos los fenómenos externos o internos, que también se traduce en la enseñanza y la instrucción del surgimiento dependiente, y que se contempla la presentación primaria de lo que llamamos la filosofía del camino medio, porque precisamente lo que la misma pretende sortear son 2 extremos que se concibe fantasiosos, equivocados, y por lo tanto detonantes de las dificultades que caracterizan y son propias al samsara: el extremo del sustancialismo y el extremo del nihilismo. Esto es, en esencia, la posición extrema que nos conduce a pensar que los fenómenos realmente existen como a nosotros ordinariamente se presentan, precisamente dotados de cualidades sustanciales y una identidad intrínseca o sustancial. Y la otra posición extrema, que es la que denominamos la nihilista o la de la negación de la existencia, que adviene de una incorrecta o parcial interpretación de la vacuidad, en donde al entender que los fenómenos carecen de identidad intrínseca, se postula un punto de vista extremo que es la negación de la existencia en general.
porque nada tiene identidad intrínseca, nada existe. Esto es incorrecto, porque si bien es cierto que nada posee identidad intrínseca, eso no es sinónimo a su no existencia. Si bien los fenómenos y el propio individuo no tenemos dicha identidad, tenemos otra. ¿Cuál? La que es propia del surgimiento dependiente. Bien, ahora, decía que en el contexto del adiestramiento mental abordamos estas dos diferentes dimensiones del adiestramiento contemplativo, que al mismo tiempo corresponden al desarrollo y cultivo de lo que hemos denominado el samadhi, la cercana aplicación de la atención, del shamatha, la pacificación o concentración, y el samadhi del vipassana, de la investigación o la discriminación. Hemos también comentado que el primero de estos adiestramientos no es exclusivo a la tradición budista, aunque la manera en que la tradición budista le plantea le es propia, ¿sí? Esto es, recordarán que la tradición budista concibe que el desarrollo y el sistemático cultivo de dicho tipo de samadhi no tiene sentido si no es para fortalecer a la conciencia que investiga sistemáticamente la naturaleza ulterior de la realidad. ¿Sí? Eso es lo que distingue lo que comúnmente denominamos el samadhi del shamatha mundano y el transmundano. El mundano tiene por meta meramente el desarrollo de la atención unipuntual, como meta en sí misma, y que naturalmente se encuentra, esto es cierto, asociada ¿a qué? A la funcionalidad cognitiva, dado el hecho de que siempre partimos de un presupuesto, y este es el que una mente ausente de atención y concentración es por naturaleza, por definición, disfuncional. Mientras que una mente dotada de esa cualidad, la de la atención y la concentración, se torna en una poderosa, eficaz y funcional. Entonces el samadhi mundano tiene por objetivo esa meta, el cultivo de la atención sostenida, prolongada y voluntaria por sí misma, ¿sí? Pero la tradición budista imprime sobre ese entrenamiento un objetivo superior. Circunscribe el desarrollo de dicha cercana aplicación de la atención a poder fortalecer y poder aplicar herramientas que nos permitan distinguir la manera o las apariencias con las que los fenómenos a nosotros se presentan de la forma en que realmente existen, de lo que depende la sabiduría que nos libera. A esa aproximación del shamatha o el samadhi del shamatha se le llama transmundana y es muy particular también del Buddha Dharma. ¿Sí? La segunda dimensión del adiestramiento mental se centra en el cultivo, recordarán una vez más, de la cercana aplicación de la atención orientada a la discriminación, el samadhi del vipassana. El samadhi del vipassana es algo muy propio y particular del Buddha Dharma. De hecho, representa la gran aportación que el Buda nos lega, precisamente para el reclamo de la plenitud del despertar y la iluminación. Una colección de diferentes aproximaciones y metodologías de análisis introspectivo que en esencia tienen por meta precisamente cultivar un correcto punto de vista, entender la naturaleza de las cosas, la manera en que las cosas son. Recordarán simultáneamente que dentro del contexto del sendero siempre enfatizamos como esencial el desarrollar un punto de vista correcto. Al mismo tiempo planteamos que ese punto de vista correcto debe de intimarse. Y sabemos que el instrumento con el cual logramos este objetivo es la meditación en sus diferentes formas, modalidades. Y finalmente lo que pretendemos es que ese entendimiento plenamente integrado en el contexto vital del individuo transforme estructural y radicalmente su conducta. Precisamente de aquella que se concibe aflictiva y que perpetúa al samsara, a una que se concibe de sabiduría y que lo supera. ¿Se entendió esa idea? Pero esta sabiduría que aprende la realidad requiere de un ingrediente adicional. Y ese elemento que la tradición plantea fundacional es la bodhicitta. Específicamente, la bodhicitta relativa.
aquella que tiene que ver precisamente con el cultivo de la bondad amorosa, la compasión, el regocijo y la imparcialidad. Bien, ahora, comentaba que para desarrollar esa mentalidad se requiere de una metodología. Y la tradición budista plantea 4 métodos para lograr este objetivo. La tradición budista tibetana en el contexto de la tradición de las etapas del camino al despertar. La meditación, y esto es desde la óptica del Sutra Mahayana, porque desde la perspectiva del Tantra utilizaremos otro tipo de metodologías también orientadas a ese objetivo, en el contexto de los métodos de logro, lo que llamamos la sadhana tántrica, ¿verdad? Y en relación al universo asociado al desarrollo y cultivo de la visión pura. Pero esto es como un tema del todo separado, ¿no? Ahorita estamos hablando de los métodos para cultivar esa mentalidad en el contexto de la tradición Sutra Mahayana, ¿ok? La metodología decía de los 7 puntos o de las 6 causas y su consecuencia atribuida a Asanga. La metodología de los 4 puntos dirigida al intercambio del uno por el otro o el igualar el uno con el otro de Shantideva. La fusión de estas dos en la metodología de los 11 puntos atribuida a la Matsongkhapa. Y la cuarta y última, la síntesis de estas metodologías en una aproximación sintética o succinta que es la del tomar y el dar, el Tonglen, que ya nosotros abordamos, ¿no? Bien, ¿hasta aquí me siguen? La primera de estas metodologías, la de los 7 puntos o de las 6 causas y su consecuencia, las causas que propician la bodhicitta y la emergencia de la bodhicitta, esta primera metodología es una que parte de un presupuesto. Esto es, está primariamente diseñada y orientada para un particular grupo de personas que comparten un específico punto de vista. Sin la presencia de ese punto de vista, esta particular metodología para detonar la bodhicitta no funciona. ¿Y cuál es ese punto de vista que caracteriza esta metodología? Una cosmovisión multivital. ¿Sí? Eso quiere decir que para que esta metodología en alguien funcione, esa persona tiene que abrazar con certeza, ¿verdad?, la confianza de la eterna continuidad de la mente o conciencia, su naturaleza y condición espiritual y el renacimiento. Si esto no está presente, esta metodología no funciona. ¿Sí? Ahora, claro, para eso tendremos otras metodologías, como por ejemplo la metodología de los 4 puntos para igualar el uno con el otro de Shantideva. Esta no demanda ni requiere de ese presupuesto y por tanto es una más popular para el cultivo del altruismo, de la mente altruista en Occidente, en donde este presupuesto esencial de la filosofía budista no se concibe como indispensable, no se requiere. ¿Sí? Ahora, a lo largo del tiempo hemos propuesto muchos medios para lograr esa certidumbre. ¿Se acuerdan? Hemos repasado, hemos hablado acerca del tópico del renacimiento, la naturaleza de la mente, su eterna continuidad. Lo hemos hecho con base a través de 3 diferentes perspectivas, ¿verdad? La aproximación de la inferencia lógica, la aproximación de la inferencia por autoridad y la aproximación de la inferencia empírica. ¿Se acuerdan? Hemos analizado la solidez del argumento de la continuidad de la conciencia. Hemos explorado, ¿verdad?, testimonios y muchos señalamientos, etcétera, del tópico del renacimiento. Y también, pues hemos accedido a la instrucción que muchos maestros de nuestra tradición nos han aportado en torno a este tema a lo largo del tiempo. Entonces es bien importante tener en cuenta esta instrucción o ir cultivando este sentido de certeza que al mismo tiempo está asociado al karma, al entendimiento del karma, para poder poner en práctica esta metodología. ¿Hasta aquí me siguen? Bien, ahora, en esta vamos a abordar la primera, que es la práctica de las 6 causas y su consecuencia.
Y esta práctica pues se divide en la exploración de una serie de puntos, ¿no? Primero, no olviden que esta meditación es una meditación particular, es una meditación analítica, ¿sí? También se le conoce como una meditación discursiva. Y recordarán, espero, que la meditación analítica o discursiva se cultiva en dos momentos, en dos partes, ¿no? El primer momento de la meditación analítica es el análisis contemplativo per se, una aproximación que es primariamente intelectual o conceptual. Pero no es el fin de esa metodología, es solo la preparación. La segunda dimensión de la meditación analítica es lo que llamamos la de pacificación o posicionamiento. ¿Se acuerdan? En donde la idea es que se suspenda el proceso conceptual, de análisis conceptual, que el individuo ha construido con mucho detenimiento, y se descanse, libre de elaboración conceptual, en la conclusión a la que esa metodología nos conduce, con el objetivo de podernos empapar, interiorizar y familiarizar con la misma. Un proceso que ya no se concibe conceptual o intelectual, sino más bien anímico. Y se piensa que es solo cuando esto acontece que el tercer elemento en el camino se hace propio, siendo este tercer elemento en el camino un cambio de conducta. Y en este contexto, de una autocentrada y egoísta, que es lo contrario a la bodhicitta, a un altruista. ¿Se entendió eso? ¿Sí? Bien. Ahora, decía que esta aproximación de 6 causas desarrolla 6 argumentos que tienen por objetivo el que nosotros podamos desembocar en el abrazar la bodhicitta, la aspiración de lograr el despertar en beneficio de otros, ¿no? El primer argumento es recordar el hecho de que todos los seres sensibles, a lo largo del tiempo sin principio, han sido nuestras madres. ¿Sí? El segundo de estos argumentos se centra en recordar que, como resultado, estos todos han sido con nosotros bondadosos. El tercero, consecuente de esa bondad, en nosotros nace la aspiración y deseo de repagar a la misma, ¿verdad? ¿Con qué? ¿Cómo devolvemos esa bondad? Sino con bondad, ¿verdad? Que en este contexto se refiere precisamente al cultivo de la bondad amorosa, que es precisamente el cuarto de los puntos. La aspiración y deseo de que en consecuencia de su bondad, estos seres que han sido nuestras madres, que han visto por nosotros a lo largo del tiempo sin principio, puedan ser felices y puedan acceder a las causas que propician la felicidad y el bienestar genuino. El quinto de los puntos es la gran compasión, que en realidad es un complemento del previo, el de la bondad amorosa. ¿Sí? La gran compasión siendo el deseo de que estos seres que han sido mis madres o han sido muy cercanos a mí, que me han ayudado, que me han auxiliado, que puedan dejar de sufrir y que puedan identificar simultáneamente las causas que propician, ¿verdad?, el dolor y el sufrimiento. Y aquí vamos a hablar de diferentes tipos de compasión, que desde una perspectiva clínica yo divido en la compasión sentimental, la compasión técnica, la compasión evolutiva, la compasión espontánea. ¿Sí? Pero de esto hablaremos en un rato. ¿Sí? El sexto de estos argumentos es el desarrollo de la extraordinaria intención. ¿Y cuál es la extraordinaria intención? Pues el deseo de lograr el despertar, ¿verdad? La actualización plena de nuestros potenciales. Y el séptimo, la consecuencia de este régimen meditativo, es la emergencia
espontánea y natural de la bodhicitta, la mente altruista. ¿Ok? ¿Se entendió eso? Bien, vamos por partes. El primer argumento contemplativo se centra en esta afirmación. Recordar el hecho de que todos los seres han sido mis madres. Ahora, cuando decimos todos los seres han sido mis madres, ¿a qué tipo de madre ustedes piensan nos referimos? Una madre amorosa, ¿no? Porque hay muchos tipos de madres. Y algunas que son absoluta y completamente perversas y egoístas, etcétera. No nos referimos a una madre de esa naturaleza. Nos referimos a una que ha sido para nosotros bondadosa, nutritiva, que nos ha cuidado, que nos ha querido, que nos ha orientado en términos generales. Ahora, cuando se dice, recuerda el hecho de que todos los seres han sido tus madres. Estoy consciente de que esta es una premisa para muchos de nosotros difícil de entender, ¿no? Pero no olviden que la cosmología que es propia de la tradición budista es una que se centra y cifra alrededor de lo que podemos describir como una perspectiva de infinitas vidas. ¿Sí? Una variedad, ¿verdad?, inacabable de existencias que se extiende en el tiempo sin principio, sin un momento de inicio absoluto, una cosmología genuinamente cuántica, podríamos decir, y más allá del tiempo y del espacio. Una cosmología que se centra en el concepto de la infinita interconectividad. ¿Sí? Y es esta óptica que se afirma que nosotros fuimos y somos y seremos o renaceremos, ¿verdad? En vidas infinitamente variadas, en donde este principio de la interdependencia e interconexión con otros seres vivos es central, ¿no? En donde nosotros constantemente nos vemos expuestos a una especie como de reciclamiento de roles, en donde por momentos somos padres, en otros momentos somos hijos, en otros momentos somos abuelos, y así, ¿no? Pero donde también interactuamos con individuos y personas en esa condición, que por momentos son nuestros hijos, en otros momentos son nuestros padres, en otros momentos son nuestras madres, en otros momentos son nuestras parejas, en otros son nuestros enemigos y así subsecuentemente. ¿Sí? Ahora recuerden, esta cosmología no es irracional. Cuando nosotros exploramos de forma muy primaria la naturaleza de la mente, hemos previamente comentado que algo que de la misma podemos señalar es su característica elemental como mera claridad y darse cuenta. ¿Se acuerdan? Sin esa función, la de la mera claridad y el darse cuenta, en realidad no hay cognición. Así que la función definitiva de lo que llamamos cognición es la mera claridad y el darse cuenta. La mera claridad se refiere a esta habilidad de la mente como un espejo de reflejar todo aquello que en la misma aparezca. El darse cuenta se refiere, a diferencia del espejo, a la capacidad de poder establecer un vínculo o un lazo de reconocimiento de aquello que se refleja. ¿Ok? Estos dos elementos se conciben centrales a la cognición. Y sin la presencia de ellos, la cognición es inviable, no existe, no puede darse. ¿Sí? Lo que llamamos mente es entonces una sucesión de instantes cognitivos y por lo tanto de momentos de mera claridad y darse cuenta. Cuando tomamos un momento de conciencia, recordarán esta argumentación pues central y clásica de la filosofía y de la ontología budista. Cuando tomamos un instante de conciencia, tenemos que preguntarnos si éste tiene causas. Y nosotros tan solo podemos responder de dos maneras: afirmando que hay causas que propician la emergencia de ese instante cognitivo, o en contraste afirmando que ese instante cognitivo adviene de nada. El punto de vista budista no concibe la posibilidad de que la conciencia pueda emerger de nada. O, siendo más claros, que la conciencia puede emerger de la ausencia de conciencia. Por dos razones. Primero,
Porque de la nada, nada viene. La nada es nada y tan solo puede producir algo similar a su naturaleza y condición, que es nada. Esto es, la ausencia de la existencia solo puede propiciar un fenómeno similar, la ausencia de la existencia. Por tanto, desde esa perspectiva, un momento cognitivo, que es algo, ¿verdad? Mera claridad y darse cuenta, por definición, no puede advenir de nada, ¿sí? También podríamos decir, o podríamos esgrimir, que hay una variedad de causas y condiciones que detonan precisamente la cognición, pero que no están emparentadas con ella en general. La tradición budista también niega esto como posibilidad, porque en esencia plantea desde una perspectiva lógica que un efecto tiene que estar por definición siempre emparentado con la causa de la que proviene. Esto es, el efecto tiene que ser de la naturaleza de la causa que le precede. Y la causa transmite ciertas cualidades de sí misma al efecto que produce. Un efecto no puede advenir de algo total y completamente distinto a su condición y expresión, porque no habría una liga que vincule a uno con el otro. En otras palabras, no se pueden hacer peras de manzanas. Así entonces, cuando la tradición budista desde una perspectiva inferencial o lógica se plantea cómo explicar la eterna continuidad de la mente, así lo señala, dice, un instante de conciencia no es otra cosa que un momento de mera claridad y darse cuenta. Dice, un momento de mera claridad y darse cuenta, uno no puede venir de nada, de la ausencia de mera claridad y darse cuenta, que en esencia quiere decir que algo ausente de conciencia no puede detonar y propiciar conciencia. Y al mismo tiempo, un momento de conciencia no puede ser efecto de algo no consciente, como por ejemplo, que les gusta una estructura meramente material. ¿Sí? Así entonces la tradición budista plantea que la conciencia no puede concebirse como una mera propiedad emergente del organismo físico, que el cuerpo o el cerebro no crea a la conciencia. La influencia, sí, ¿verdad? Pero no opera como su causa sustancial. Y la razón por la que el cuerpo y el cerebro no son la causa sustancial de la conciencia es por la naturaleza misma de la conciencia o de la mente. ¿Y cuál es la naturaleza esencial de la mente? La mera claridad y el darse cuenta. ¿Sí? O, si lo vemos desde una perspectiva más profunda, como se le plantea desde la óptica de la tradición de la gran perfección, se dice que la naturaleza de la mente es la vacuidad. Se dice simultáneamente que la esencia de la mente es la luminosidad, que en esencia se refiere a su capacidad cognitiva, y que la función de la mente es la compasión ilimitada, que naturalmente adviene de la naturaleza esencial de la mente, su vacuidad, y de la esencia de la mente, que es su cognoscencia o su luminosidad. ¿Sí? Bien, entonces, un instante de conciencia se plantea, en efecto, tiene que tener causas. ¿Y cuáles son las causas que deben propiciar un instante de conciencia a otro instante de conciencia? Y ese instante de conciencia no puede advenir de nada o algo distinto a su naturaleza, por lo que también tiene que ser consecuente de un instante de conciencia, y este de otro, y así ad infinitum, por lo que se señala a la mente como una entidad que no tiene principio, que carece de un principio absoluto. Un instante de conciencia no puede diluirse en nada, porque es algo. Algo no produce nada, y nada no puede venir de algo. Y un instante de conciencia no puede producir la ausencia de conciencia, porque implicaría el que la naturaleza del fenómeno produce algo total y completamente distinto y desvinculado a la misma. Así entonces se afirma que un instante de conciencia tiene que producir algo que otro instante de conciencia. Y ese instante de conciencia, algo, otro instante de conciencia de infinito. A través de este simple argumento se afirma que la mente es entonces
un flujo, porque es una entidad en movimiento y dinámica, de eterna continuidad. Esto quiere decir carece de un principio y fin absolutos, que muta y se transforma momento a momento. ¿Hasta aquí me siguen? En esa infinita continuidad de la mente, ¿verdad? La misma se ha expresado a través de diferentes plataformas de vida y de existencia, que desde la óptica de la tradición budista pueden pertenecer a tres diferentes dimensiones. Bueno, primero, que desde la óptica de la tradición budista se pueden expresar de dos diferentes maneras. Una, la conciencia dominada por la confusión dualista, refiriéndose por esta a la conciencia samsárica. Y dos, la conciencia de sabiduría, que en esencia es la conciencia que es propia de los seres liberados y los budas. ¿Ok? Ahora, la conciencia de los seres sintientes o sensibles es una conciencia de confusión, ¿sí? Y dentro del contexto de esa modalidad de experiencia y vida, la misma puede expresarse o manifestarse o encarnar en tres diferentes universos, los que se conciben propios del samsara: el reino de la forma, el reino del deseo, Kamadhatu, al que nosotros hoy pertenecemos, en el que moramos; el reino de las formas sutiles, el Rupa Dhatu; y el reino sin forma o el Arupya Dhatu. ¿Sí? La conciencia puede renacer, que es siempre individual, en cualquiera de esos diferentes reinos, dependiendo de sus logros, ¿verdad? Porque para renacer en el reino de la forma y para renacer en el reino sin forma se requiere de dos grandes prerequisitos. No solo un gran acopio de mérito, esto es, instintos liberadores o evolutivos muy profundos y poderosos, sino también se requiere de haber actualizado la cercana aplicación de la atención, de la concentración, el samadhi del shamatha. ¿Sí? Entonces, la primera de estas dimensiones es la del reino del deseo. Y el reino del deseo, saben bien, se divide en dos grandes dimensiones: lo que denominamos los renacimientos afortunados y los renacimientos desafortunados. Así se les concibe en dependencia de la intensidad del sufrimiento o la debilidad del mismo, que en los mismos se hace presente y manifiesta. Los reinos inferiores se dividen en tres, y estos a su vez se subdividen en muchos, pero primariamente son tres: el reino de los seres paranoides, el reino de los espíritus hambrientos o los seres fantasmales, y el reino de los animales. Los tres reinos superiores se dividen en el reino humano, el reino de los seres en contienda o de los dioses celosos, de los titanes, los semidioses, y el reino de los devas o de los seres fulgurantes, que también comúnmente conocemos como el de los dioses. ¿Okay? No en el sentido judeocristiano de la palabra. ¿Okay? Cada uno de estos reinos está determinado en buena medida por una particular mentalidad, ¿recuerdan? El reino de los seres paranoides por el enojo, la ira y el odio. El reino de los seres fantasmales por el extremo apego. El reino animal por la falta de discriminación, de estupidez. El reino humano por el deseo. El reino de los titanes, seres en contienda o semidioses, por los celos. Y el reino de los devas por el orgullo. Entonces, dependiendo de la presencia de estos diferentes tipos de mentalidad, como registros primarios en la conciencia y cognición de un individuo, se experimenta renacimiento. Y a lo largo del tiempo, sin principio, hemos reciclado nuestra existencia en todos estos diferentes reinos. Y en todos estos hemos interactuado con infinitos seres. Ahora, si piensan que hemos tenido infinitas vidas quiere decir sin principio, ¿verdad? Infinitas. Bueno, no es difícil desde esa perspectiva concebir que hemos tenido suficiente tiempo infinito para interactuar con infinitos seres.
Es solo cuestión de tiempo, ¿no? O sea, si nuestra existencia fuera finita, nuestra capacidad para interactuar con otros seres también lo sería, ¿no? Pero si tú añades el componente infinito a la existencia, el potencial de la conciencia para interactuar con infinitos seres se torna lógico, ¿sí? Ahora, con estos seres con los que nosotros hemos interactuado, por lo menos en algunas de estas vidas, lo hemos hecho en una condición o circunstancia en donde estos han sido nuestras madres o nuestros padres. Y podríamos añadir que en algunas de estas existencias no solo han sido nuestra madre o padre, sino han sido un buen amoroso padre y madre. ¿Sí? Porque puede ser el caso de que en infinitas vidas fueron nuestros padres, pero malos padres, ¿no? Pero en alguna de estas, porque nos hemos reciclado infinitamente y hemos experimentado estas infinitas permutaciones de relación con otros, en alguna de estas vidas han sido buenos padres y madres. ¿Sí? Ahora, un buen padre y una madre, ¿qué expresa hacia su hijo? Amor, el deseo de que sea feliz. Y trabaja para lograr esto, a menudo incluyendo su propio sacrificio para ello. ¿No? Los que somos padres sabemos que para poder, pues, criar y fortalecer a nuestros hijos tenemos que renunciar de muchas necesidades personales, ¿no? Muchísimas. Empezando simple y sencillamente por tu tiempo, que es lo más valioso que tienes. ¿Sí? Ahora ya tu tiempo no solo te pertenece cuando eres padre o madre, sino ahora tu tiempo es uno que naturalmente dedicas y le pertenece a tus hijos, ¿no? Y ves por su bienestar, aunque esto implique quitarte el bocado de tu propia boca y dárselo a este o a esta, y así, ¿no? Entonces se dice que como punto de partida para el desarrollo de la bodhicitta, esta es la metodología de las 6 causas y su consecuencia de Asanga, es muy útil comenzar por reflexionar acerca del cómo, en efecto, a lo largo del tiempo sin principio, es posible que todos los seres hayan sido en algún momento y ocasión nuestras madres, ¿sí? ¿Y por qué han sido nuestras madres, verdad? Pues han sido con nosotros bondadosos, que es el segundo punto, ¿verdad? El segundo argumento de esta metodología de las 6 causas y su consecuencia es la de recordar su bondad. ¿Sí? ¿Y cómo hacemos esto? Bueno, hay muchas maneras de hacerlo. Por ejemplo, puedes tomar como referente a la madre que has tenido en esta vida. Y si ha sido una, aunque sea primaria, más o menos buena madre, vamos a suponer el estándar más primario de una buena madre, no es difícil recordar los muchos actos de bondad que esta tuvo a lo largo de la vida con nosotros, ¿no? Tomamos ese argumento y lo extendemos a todos los seres y pensamos como también a lo largo del tiempo sin principio han sido para nosotros bondadosos, ¿verdad? O la tradición budista te invita a que hagas un planteamiento todavía más sofisticado. Por ejemplo, te invita a que contemples todo el periodo de gestación y todas las dificultades por las que una madre o una mujer naturalmente transita durante el mismo. No es difícil de clarificar, de ver, ¿no? Por ejemplo, ves como una mujer embarazada, cómo se le hace esta tremenda panza, cómo gana peso, ¿verdad? Cómo pierde facultades, o sea, no se puede mover con facilidad, etcétera. Y no reniega por eso, no es que le ande metiendo bofetadas al producto porque le hace verse así, todo lo contrario. A pesar de que tiene molestias, de que no se puede mover bien, de que tiene un alienígena adentro, o sea, piensa qué cosa tan rara eso de tener algo vivo adentro de ti que se está gestando y alimentando de ti. Es un poco aterrador si lo piensas, ¿no? Y sin embargo, ¿qué genera para ese casi monstruo alienígena? Una madre. Bondad. Ahora, como seres humanos, esto es más o menos fácil de entender, pero extiéndanlo a otras condiciones del reino animal,
¿Cuántos insectos, verdad, crían a sus hijos y después sus hijos los devoran? Y no se defienden de esto, o sea, no toman un anticonceptivo para no tener arañitas o alacrancitos o lo que fuere, ¿verdad? Sabiendo que el traerlos al mundo va a naturalmente implicar que los devoren, pero están movidos por este espíritu maternal o paternal que ve por el bienestar de sus crías y la perpetuidad de la especie, ¿no? Y están dispuestos a sacrificar inclusive su cuerpo y vida por ellos. Bueno, aún si piensas, en alguna vida fue un alacrán y me comía mi mamá, pero mi mamá me dejó comérmela para que yo pudiera sobrevivir. Qué gran bondad, ¿no? Y si lo ves desde la perspectiva humana y tomas como modelo tu propia madre, pues tú sabes los múltiples sacrificios que tuvo a hacer por ti, ¿no? Así que extiendes este argumento y piensas, insisto, a lo largo del tiempo sin principio, todos los seres han sido mis madres. Esto es, fortaleces esta matriz de interdependencia, ¿verdad? Y entiendes que el elemento fundamental que ha caracterizado a esos seres conmigo es el de la bondad, ¿sí? Entonces reconoces su bondad. El tercer argumento viene naturalmente de este. Si realmente haces presente ese entendimiento y comienzas por tu madre en esta vida, ese es el punto de partida, es el modelo que utilizas, ¿no? Ahora muchos dirán, ay, ese es el clásico argumento, es que mi madre fue terrible o lo que fuere. Bueno, vamos a suponer que eso es cierto. Tuviste una pésima madre en esta vida. De todas maneras te trajo al mundo, ¿no? Y hay mucho que agradecer por eso. Porque la vida es un don maravilloso, ¿no? Pero aunque tu madre hubiese sido la peor de las madres, pues siempre puedes sustituirla por otro modelo, ¿verdad? Por ejemplo, en esta vida quizá tienes un vínculo de mucha cercanía y amor con tu perro, o con tu gato, con tu mascota. Entonces podrías extender el argumento y decir, a lo largo del tiempo sin principio, todos los seres han sido mi perro, o todos los seres han sido mi gato, o todos los seres han sido mi mascota. Sirve de todas maneras porque ¿qué me han mostrado? Bondad. Y eso genera en mí, ¿qué deseo? El de devolver esa bondad naturalmente, ¿sí? Así que en nosotros surge la determinación de repagar la bondad que de todos estos recibimos, ¿sí? Y este es el tercer paso de la metodología de las 7 causas y su consecuencia, ¿sí? El cuarto argumento es el del amor bondadoso, ¿sí? Entonces, deseas repagar la bondad que tus madres han tenido a lo largo del tiempo sin principio contigo. Pero cuando deseas repagarlo, ¿cómo deseas repagarlo? Aquí es donde entra la bondad amorosa. Deseas aportarle a esa persona o personas lo más valioso que puedes concebir. ¿Y qué es lo más valioso que puedes concebir? El reclamo y el logro del bienestar y la felicidad genuina. Así que deseas que sean felices. Y tienes la aspiración de que puedan encontrar las causas que propician el bienestar genuino y duradero. Esa es la bondad amorosa, ¿verdad? El quinto punto es la gran compasión. No solo deseas que sean felices, sino también y simultáneamente deseas y aspires a que dejen de sufrir, que no tengan problemas y no se topen con dificultades, ¿verdad? Y finalmente, en ti surge el sexto elemento, que es lo que llamamos la intención extraordinaria. ¿Y cuál es esa intención extraordinaria? El generar el deseo de podernos liberar del sufrimiento y la confusión que lo propicia, reclamar el estado lúcido y despierto de una mente iluminada, precisamente en beneficio de estos seres que han sido mis madres. ¿Ok? Lo que culmina o produce por consecuencia, genera esa mentalidad que tanto aspiramos a ser propia, que es la bodhicitta. ¿Sí?
esa mente que busca el despertar no solo en su propio beneficio, sino busca ese despertar en beneficio de los que nos rodean. Este es el primero de los métodos que se emplean dentro de la tradición budista tibetana para el cultivo y desarrollo de la bondad, el amor y la compasión, que en el camino representan el método. ¿Hasta aquí me sigue? Vamos a ensayarlo. ¿Por qué no hacer una breve meditación vinculada a esta aproximación, la de las 7 causas y su consecuencia? ¿Ok? Ahora, esta es una aproximación sucinta, pero la semana que entra abordaremos la aproximación detallada, ¿sí? Esta es la que encontramos como guía de meditación precisamente en nuestra guía del Amrim, de las etapas del camino al despertar. Y lo haremos a través de el referente de hacerlo con amigos, luego con enemigos y después con aquellos que no son indiferentes, ¿sí? Y se va cultivando por partes a través de los 6 puntos y su consecuencia, la generación de la bodhicitta. Bien, vamos a ensayar de forma sucinta y breve esta metodología a manera que la puedan entender contemplativamente. ¿Ok? Bien. Por un momento vamos a estabilizar ese maravilloso instrumento que es el de la mente humana. Para ello, y como es costumbre, involucrémonos en la práctica de la recolección del respirar. Y ahora gradualmente transitemos a la meditación analítica de las 6 causas y su consecuencia, la meditación de Asanga para el cultivo de la mente excepcional, la altruista, la bodhicitta. Comencemos por el primero de los 6 argumentos, el recordar el hecho de que todos los seres sensibles a lo largo del tiempo sin principio, en realidad, y es posible, han sido nuestras madres. Es cierto que trátase de un argumento comúnmente para nosotros difícil de comprender o abrazar. Pero tengamos presente que la cosmología que es propia de la tradición budista es de una de infinitas vidas. Múltiples existencias que se extienden hacia el tiempo sin principio, sin inicio, sin fin, realmente cuántico, más allá del espacio, del tiempo, de infinita interconectividad. Por lo tanto, fuimos y somos y seremos continuidad. Renaceremos en infinita interconexión con todos los seres sensibles. Tengamos presente cómo perpetuamente estamos cambiando de roles, cambiando de relaciones. Y siguiendo ese razonamiento, concibamos cómo a lo largo del tiempo sin principio todos los seres nos han dado a luz en un tiempo u otro. Y por lo tanto han sido tan íntimos hacia nosotros como una madre lo es para un infante. ¿Estos seres se ven como mi madre ahora? Por supuesto que no. Pero en efecto, a lo largo del tiempo sin principio han ocupado ese rol. Ahora usan diferentes ropas.
Hemos olvidado nuestras relaciones e interconexión pasada, nuestros vínculos. Pero hemos sido cercanos. Desde una perspectiva contemporánea, inclusive podemos decir que todos genética y evolutivamente estamos relacionados. Así que utilicemos, si gusten, a la biología evolutista o cualquier razonamiento que nos sea necesario para arribar a esa conclusión, para volvernos a sensibilizar a la afinidad que tenemos con otros, más allá de todas las fronteras del tiempo y del espacio. Recuerden cómo todas las divisiones de la mente son aprendidas, no son innatas. Cómo creamos falsas distinciones y así actuamos con parcialidad, con preferencia hacia algunos, aversión hacia otros e indiferencia hacia el resto. Al reconocer el cómo todos los seres han sido nuestras madres, reconocemos que todos pertenecemos a una sola familia. Una de interconexión y comunalidad. Esto es esencial para el cultivo de la compasión, desarrollo de este entendimiento, de la comunalidad que tenemos con todos y la solidaridad que la debe acompañar. Así que por un instante simplemente sintamos con toda esta argumentación. En efecto, a lo largo del tiempo sin principio y fin, todos los seres han sido mis madres. Me han nutrido, me han cuidado, me han amado. Y ahora recordemos su bondad. Una vez establecido el espíritu, la ecuanimidad y la imparcialidad. El siguiente punto se centra en reflexionar acerca de la bondad que estos seres me han mostrado como mis madres. Recuerden que el método tradicional es meditar sobre de todos los seres como mi madre. Y después reflexionar sobre los muchos sacrificios que como madres tuvieron que soportar desde darnos a luz, alimentarnos, darnos todo lo que necesitábamos para sobrevivir y florecer. Así que tomamos esta comprensión del sacrificio maternal y la universalizamos. Y al hacer esto descubrimos cómo todos los seres vivos han sustentado mi vida, han hecho todo posible para mí. Y si quieren sacar esta reflexión de la matriz cultural y espiritual tibetana, de esta de múltiples vidas, desde una perspectiva contemporánea, piensen en cómo dependemos de la bondad de infinitos seres, en consecuencia de esta compleja matriz de interrelación social, de interdependencia. Piensen cómo cada pedazo de fruta que ustedes a lo largo de su vida han comido ha sido levantada por las manos callosas de un ser humano. Cada pedazo de pan representa a alguien hincado, la espalda doliente de alguien, alguien con algún trapo con el que retira el sudor de la frente. Piensen en la infinita interdependencia que tenemos con los agricultores, los maestros, los cocineros, las enfermeras, los médicos, los impresores, los electricistas, los pájaros, los árboles. No hay fin a esa interdependencia.
todo en nuestras vidas es posible por esa bondad que nos han mostrado otros seres. Y ahora pensemos en el tercer argumento, el deseo de repagar esa bondad. Agradecer a nuestra madre, a todos los seres, el traernos al mundo, el sustentar nuestras vidas, y el generar el voto de repagar ese acto de bondad. ¿Y cómo lo hacemos? Deseando sean felices, deseando puedan identificar las causas que propician el bienestar genuino y duradero. Y ahora, el cuarto, la bondad amorosa. Deseamos sean felices. Y el quinto, la compasión. Deseamos que dejen de sufrir. Y esto trae consigo el sexto, la emergencia de una gran resolución, una extraordinaria intención, el deseo de poderles ayudar, pero también el reconocimiento de que en el estado en el que hoy nos encontramos nuestra capacidad de hacerlo es limitada, porque todavía estamos dominados por la confusión y por el egoísmo. Así generamos esa extraordinaria resolución, el deseo de lograr el despertar, la conciencia omnisciente y compasiva de un Buda, para poderles ayudar. Y pensemos en esto por un momento. El imaginar algún día ser lo suficientemente capaz para resolver los conflictos y dificultades de otros, para genuinamente poderles ayudar. Y en este punto desarrollamos ese deseo, esa aspiración, esa intención de ayudar a otros. Y en el último, el séptimo, la bodhicitta, la consecuencia, tomamos ese voto. Nos decimos a nosotros mismos, yo seré aquel que haré algo al respecto. Yo lograré el despertar en beneficio de estos. Y descansemos en esa conclusión por un momento, en esa promesa, que es la promesa del Bodhisattva. Mientras el espacio perdure y en él moren seres sensibles, pueda yo permanecer para serles de beneficio. Y así terminemos dedicando el mérito. Como siempre deseando que cualquier potencial positivo que a través de este medio ya hemos desarrollado o cultivado, que sirva y sea de beneficio a todos los seres. Que podamos todos actualizar nuestros potenciales como trascender nuestras diversas limitaciones. Que una mentalidad altruista pueda nacer donde no ha nacido y se incremente donde ya existe. Que todos los seres puedan ser felices, dejar de sufrir y que pronto todos podamos actualizar la conciencia omnisciente y compasiva de un Buda, precisamente no solo en nuestro propio beneficio, sino en el beneficio de los que nos rodean. Así, luego de alcanzar la omnisciencia y derrotar al enemigo, las negatividades, que podamos liberar a todos los seres del océano de la existencia agitado por las olas tormentosas del nacimiento, la vejez, la enfermedad y la muerte. Que la apreciada mente de proyección altruista surja allí donde no lo ha hecho, y donde haya surgido que no se deteriore, sino que crezca cada vez más. Sunam di tamche sepani, topne nyepe janam panine, kiegana chi bala
trupayi. Si pezole joa roa sho. Chanchub sencho rinpoche. Ma kye panam kye chuchi. Kye pa nyampa me pa yang. Kong ne kong du pewa sho. Omani peme hum oma. Muy bien, pues este es el primer método, precisamente el de las 6 causas y su consecuencia de Asanga. ¿Sí? La semana que entra lo abordaremos desde una perspectiva más compleja y también hablaremos de diferentes tipos de compasión a desarrollar. ¿Ok? ¿Hasta aquí me siguen? Muy bien. Es un complemento muy importante al cultivo de la sabiduría que se desarrolla a través precisamente del Samadhi y del Vipassana. Les recuerdo que esta semana estará con nosotros Dorje Lopon Hun Lee. El viernes va a impartir la conferencia Comprendiendo la naturaleza de la mente y sábado y domingo transformar la confusión en sabiduría a través del cultivo, a través de las 4 dharmas de Gampopa. Y la próxima semana, 29, 30 y 31, estará con nosotros un grupo de maestros rituales del monasterio de Drepung en India, elaborando el mandala de arena de Chenrezig, de Avalokiteshvara. El ver esto, el meditar, mientras se hace, el estar ahí, trae muchísimas bendiciones. Así que, además, yo imagino que la mayoría de ustedes nunca han visto elaborar un mandala de arena, es algo extraordinario. Les invitamos entonces a que nos acompañen durante el día para hacer esto. ¿Ok? Los horarios y todo están en la página web de Casa Tibet. Y ojalá si tienen un ratito el viernes, el sábado o el domingo, nos acompañen. Pues muchas gracias y nos veremos la semana que entra. Gracias a todos.